Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mike Morales. Este es su podcast, Empresarios de Fe. Estoy súper contento porque el día de hoy vamos a estar transmitiendo desde un estudio de grabación completamente profesional. Estamos transmitiendo desde el estudio de grabación del Centro de Formación Grijalva del Reino Christi en San Pedro o en Monterrey, México. Estamos muy contentos porque esto es algo que Dios ha hecho. Jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a poder estar grabando en un estudio de grabación profesional tan rápido en la historia de este podcast. Pero ya está hecho. El Señor ha querido, así lo ha querido y nos ha puesto enfrente pues esta grandísima oportunidad. Y la idea en general es poder hacer a Empresarios de Fe el podcast que sea la punta de lanza para poder desarrollar este estudio de grabación y terminarlo de equipar todo lo que falta para que esta pueda ser también una plataforma para otros evangelizadores digitales que puedan lanzar desde aquí, desde este estudio de grabación, su podcast o su canal de YouTube para poder seguir extendiendo o extender el reino de Dios en el mundo digital. Entonces, esa es justo la idea. Por eso estamos tan contentos. Y bueno, pues este es como el primer episodio de podcast que vamos a estar grabando desde este lugar que está hermosísimo, que está padrísimo, con muchísimo equipo y que pues también pues nos está realmente como llenando el corazón toda esta tarea. Y no estoy hablando solamente por mí, yo creo que, o más bien estoy seguro que mi equipo también pues tiene ese fuego en el corazón porque, pues como les decía, esta es una gran oportunidad para que Empresarios de Fe pueda tener esta plataforma y que es el primero de muchos evangelizadores digitales que vendrán detrás. Muy bien, pues comencemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Señor, te pedimos que abras el entendimiento, la mente y el corazón de todos los empresarios de fe que nos están escuchando en este momento, para que tú puedas hoy comunicar tu corazón a su corazón y puedas también empezar a transformar o terminar de transformar ese corazón en lo que tú quieres y que puedas también y que pueda este programa ser también una fuente de bendición, un canal de gracia para que ayudemos a más empresarios de fe a cumplir tu propósito. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor y también en el nombre o por la intercesión de María Inmaculada. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como les decía, queridos amigos, este es un momento muy especial para nosotros. También el día de hoy renovamos nuestra consagración a María en familia. Eso es algo que es súper importante, que nos ha mostrado, que nos ha cambiado a nosotros esa forma de ver la vida, que nos ha cambiado realmente la vida, que nos ha cambiado el corazón, que nos ha transformado y nos ha convertido más en lo que Dios quiere y que también nos ha llevado a través de todo lo que ha pasado durante este año a finalmente entender ese llamado dentro del llamado que pues nos ha hecho el Señor, que nos ha hecho a seguirlo desde hace 30 años y pues ese llamado dentro del llamado, que así le llamo, a ser empresarios de fe y a entender qué es lo que esto significa. Entonces, bueno, pues este día hemos renovado mi esposa y yo, y mis hijas también han iniciado con su primer consagración a María. Y esto, como decía la preparación que tuvimos 27 aulas antes de poder consagrarnos, ha sido uno de los días más importantes de nuestra vida, como el segundo día más importante después del bautismo. Entonces, de nuestro bautizo. Entonces, esto es algo que ha renovado a mi familia y estoy seguro que va a continuar ese proceso de conversión en toda mi familia, pues hasta llevarla al Señor. Entonces estamos también muy entusiasmados, muy felices con este día
que pues ha sido muy especial en todos los sentidos, ¿no? En el episodio de hoy de Empresarios de Fe, te voy a contar lo que Dios ha hecho o lo que Dios me ha revelado sobre la consagración de las empresas, sobre este llamado de ser empresario de fe. Cómo el Señor me ha estado revelando punto por punto durante una historia de 20 años hasta llegar a lo que hoy pues es nuestro entendimiento de la vocación que el Señor nos ha hecho, que es justamente ser empresarios de fe. Para nosotros ha sido algo que, como te decía, ha sido transformador, ha sido también sorpresivo, ha sido algo que jamás hubiéramos esperado, pero es algo también que nos ha hecho tremendamente felices. O sea, me ha hecho tremendamente feliz el entender que finalmente o que realmente lo que Dios quiere de nosotros es que cumplamos nuestro llamado, que realmente podamos tener vivir nuestro ADN, ¿no? Nuestra esencia, nuestra naturaleza. Y si hacemos eso, entonces vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y vamos a estar en el camino a cumplir ese destino profético que Dios ha pensado para nosotros. Y no hay verdaderamente nada que encienda mi corazón o que encienda el corazón de alguien que está siguiendo la voluntad de Dios como esto. De verdad, no hay nada más. Entonces, por eso es tan importante y creo que el podcast en sí está consagrado, obviamente, pero está dedicado a descubrir y profundizar más en la vocación de empresarios de fe. Porque si profundizamos y entendemos más, vamos a poder predicar como ya lo he dicho en varios episodios anteriores, vamos a poder predicar esta vocación que nos llena, ¿no? Y decir junto a Pablo, ay de mí si no evangelizare, pero acá es, ay de mí si no fuera yo un empresario de fe, porque es exactamente lo que Dios quiere de nosotros y es lo único que nos va a hacer felices si tenemos esta vocación. Entonces el día de hoy vamos a comenzar a describir esos, bueno, yo les llamo los 7 secretos que nadie te dice para convertirte en un empresario de fe. ¿De dónde lo saqué? ¿Cómo fue que yo llegué a estas conclusiones? Bueno, te puedo decir que ha sido, como te decía, 20 años de carrera, 20 años de estar buscando la voluntad de Dios, de alguna forma, en mayor y menor medida, cayéndome, levantándome, embarrándome, ensuciándome, limpiándome, purificándome y siguiendo adelante, ¿no? Yo creo que esto es un aprendizaje de estos 20 años. Es algo que te puedo sacar, te puedo ahorrar esos 20 años si puedes entender cada uno de estos puntos y por qué lo estamos haciendo. Oye, me podrás preguntar, ¿esto es todo la vocación? ¿Has entendido completamente la vocación? Yo te puedo decir que no. Yo creo que es insondable, ¿no? Como el amor de Dios, porque toda vocación está motivada por ese amor de Dios y el amor de Dios es infinito. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil el poder en algún momento decir, hasta aquí entendí perfectamente la anchura, la profundidad, la largura del amor de Dios, que es lo mismo que la anchura y la profundidad y la largura de ese llamado que se llama empresario, ser empresario de fe. Entonces va a ser insondable, va a ser infinito, va a ser una labor que me va a llevar toda la vida, probablemente, y aún así no habré descubierto pues todo esa riqueza completa de este llamado. Pero al día de hoy te puedo decir honestamente, tengo estos 7 secretos. Y si de alguna forma puedo ahorrarte a ti 20 años de dificultades, 20 años de sufrimiento, 20 años de tener una zozobra en el corazón, de saber que eres llamado a algo, pero que todavía no eres llamado, de saber que el Señor te tiene para ti reservado algo, pero no sabes qué es, te tiene reservado una misión, pero no sabes cuál es la misión, te tiene reservado también un camino, pero no has visto, no has conocido ese camino que Dios tiene para ti. Si de alguna forma este capítulo puede ahorrarte esos 20 años, de verdad que voy a estar súper contento, que realmente esto habrá sido para mí algo que pudiera incluso ser como el objetivo de mi vida, que pudiera ser el destino profético, que pudiera ser esa meta a la cual Dios me ha llamado. Entonces, te invito también, cuando escuches este podcast, tú que estás escuchando, te invito a escribir un mensaje.
Si estás escuchando en mi canal de YouTube, por favor escribe un mensaje. Yo te voy a estar viendo, yo voy a estar respondiendo todos los mensajes. Si estás escuchándonos por la plataforma de Spotify, por favor también tiene ahí un apartado en donde puedes escribir mensajes. También si estás escuchando por vía de Spotify, te invito también a que nos des 5 estrellas para poder seguir adelante y que cada vez más gente pueda escuchar este podcast. Cada vez más empresarios puedan realmente escuchar este podcast y que se haga mucho más viral, ¿no? Igualmente, si estás escuchándonos por la plataforma o viéndonos por la plataforma de YouTube, escríbenos un mensaje, dale like y presiona la campanita pues, para que te lleguen todos los episodios que nosotros tenemos para ti. Muy bien, pues comencemos con los 7 secretos que nadie te dice para convertirte en un empresario de fe. Para cuando el Señor me dijo que era un empresario de fe, fue después de, como te decía, 20 años de estar buscando al Señor. Ya había, y no voy a entrar demasiado en detalle en algo que, o más bien, en episodios que he grabado ya anteriormente sobre mi testimonio. Todo agosto 2024 ha sido para grabar testimonios, para poder de alguna forma empezar a masajear el testimonio, para poder sacarlo, para poder ver qué es lo que más le sirve al empresario de fe que nos está escuchando. Y pues a detalle he grabado pues varios episodios de mi vida en donde el Señor pues me ha llamado. Yo te puedo decir ahorita como un resumen en donde el Señor pues me muestra cuando yo voy y busco la vocación a Alemania en noviciado de los Legionarios de Cristo. Y me doy cuenta que no es mi llamado el ser sacerdote y que tengo que volver. Yo estaba enojado con la vida, yo estaba enojado con Dios, porque yo le había dado mi vida, yo le había dado mi libertad, vamos a decir, y me había mandado a donde yo no quería, porque yo quería ser legionario, yo quería ser sacerdote, creí que ese era lo que me iba a hacer feliz. Y el Señor me dice, no, tienes que volver y tienes que buscar la vida matrimonial. Yo estaba decepcionado, estaba desilusionado, estaba enojado. Y entonces la única forma que yo decía, pero yo no quiero ser simplemente un padre de familia. Yo creía que la vida matrimonial era una mediocridad. Claro que era una tontería completamente, pero bueno, pues son de esas veces, de esas tonterías que uno comete porque pues no sabe de la vida. Y pues estoy enojado, estoy desilusionado. Y pues también, pues viviendo casi una paradoja, ¿no? Yo me entrego al Señor, entrego mi vida, entrego toda mi suerte. Pero si el Señor me lleva a un lugar donde no me gusta, entonces estoy enojado. Entonces, pues eso no es entregar mi vida, toda mi suerte, todo mi destino a lo que el Señor quiera, porque cuando no me gusta lo que el Señor quiere, entonces me voy a enojar. Pero bueno, pues así somos. Esa era mi juventud, esa era pues todos esos tiempos de conversión, esa etapa de conversión de mi vida. Y entonces, bueno, pues yo llegué aquí francamente enojado. Y mi única forma de diferenciarme, por así decirlo, mi única forma de realmente ser especial en esta vida y no ser mediocre, pues pensé yo voy a tener una empresa y la voy a tener lo más grande posible, ¿no? Y me puse a construir una empresa que antes de los 29 años, antes de los 30 años, ya estaba haciendo $5 millones al año. Y entonces yo me creía, con $5 millones al año, pues yo creía que pues era un súper empresario y que pues apenas estaba comenzando y que estaba listo para pues ahora sí romperla en grandísimo, ¿no? Para hacer crecer esta empresa 10, 15, 20, 100 veces más antes de que llegaran los 40. Entonces, pues para mí era eso, ese era como mi objetivo. Y bueno, pues hubo un momento y creo que, bueno, más bien ya lo he compartido en otros episodios en donde pues hay un retiro, un retiro por una aparición que iba a haber en Cleveland y llevé a mi esposa y a mi suegra a ese lugar, estuvimos en esa aparición, pues yo no vi nada, pero sí tuve una experiencia tremenda con María y se me ocurre, por alguna razón, no sé por qué, gracias a Dios que lo hice en ese momento, entregarle la empresa, tal cual, la empresa que tenía ahí. La empresa que tenía, pues,
mentiras, tenía también conflicto de intereses, tenía pues cualquier ventaja que pudiera sacar, sea ética o no ética, para que pudiera crecer lo más posible. Y entonces le entrego y empiezan mis problemas. Empieza una purificación que duró pues 2 décadas. Fue tremendo. Realmente para mí fue dificilísimo porque una vez que comienzan los problemas, mi único objetivo durante años, no digo, no es una generalización, pero probablemente a lo mejor 20 años, mi único objetivo es volver a tener una empresa que hiciera $5 millones. Ese era mi único objetivo. Y de hecho creo que por eso aprendí tanto de negocios. Estuve leyendo, estuve formándome, estuve aplicando, estuve desarrollando durante este tiempo las mejores estrategias para crecer empresa, para administrar el crecimiento, para optimizar la operación y para presionar el piloto automático de tu organización. Básicamente lo hice durante 20 años desarrollando una metodología que sirvió para muchas empresas, excepto para la mía. Era algo tan paradójico como yo he hecho y yo veía cómo los empresarios hacían millones de dólares, crecían sus empresas tremendamente, pero yo no podía crecer la mía propia por alguna razón. Y entonces, bueno, la verdad es que el Señor estaba de alguna forma purificando. Pero esto te lo cuento como introducción porque vamos justo al primer secreto que yo aquí creo yo que a la luz de toda esta reflexión y toda esta historia te podría decir como número uno. Número uno, eres un consagrado. Es decir, para consagrar tu empresa tienes que entender que tú tienes que ser primeramente consagrado. ¿Qué significa consagrado? Y estábamos platicando justamente con un gran amigo, Rudy de la Garza. Estábamos echando una cervecita por ahí en un restaurante muy conocido y estábamos platicando justamente qué significa ser consagrado. Al final del día es ser apartado para el Señor, es decir, es ser separado. Entonces, si tú quieres ser un empresario de fe, quieres tener una empresa consagrada, ¿qué significa esto? Bueno, pues número uno es que soy consagrado. ¿Cómo me puedo apartar para el Señor? Bueno, pues son 3 cosas que en sí es lo que todo mundo realmente debería de ser. Pero esto es en el contexto de ser un empresario. Imagínate nada más esto. El empresario de fe se sabe consagrado, es decir, vivir los consejos evangélicos. ¿Cómo? Creí que los consejos evangélicos tenía que ver solamente con los sacerdotes. Pues no, es tu forma de ser consagrado. Es decir, ¿cuáles son los consejos evangélicos? Es la pobreza, la castidad y la obediencia. ¿Cómo es posible? Sí, y está ahí el primer capítulo de este podcast fue con el padre Ernesto María Caro, y una de las cosas que decía es que el empresario de fe es primeramente pobre. Y pobre no significa que no tenga dinero. Pobre significa que es libre de el dinero. Y entonces, si se fijan, yo estaba justamente haciendo lo contrario, porque mi objetivo era tener una compañía que pudiera ser $5 millones. Incluso antes de que sucediera toda esta debacle que el Señor ha permitido, que María ha permitido para poder, una vez que yo entrego mi empresa, pues ella la toma y la purifica. Y una de las cosas es justamente eso. Yo era esclavo del dinero hasta hace muy poco, o sea, 20 años fui esclavo del dinero, donde no era pobre. Aunque no tuviera dinero, no era pobre, porque el dinero realmente mandaba. Era el que dictaba mis decisiones, el que realmente tasaba mi ética. El dinero era realmente todo para mí. Y entonces era un grillete que me detenía al piso de alguna forma. No era pobre, porque no era libre. Y lo vemos en este, me acuerdo del padre Ernesto cómo me platicaba. Me explicaba este principio. Yo te invito a ver ese primer episodio de este podcast, la entrevista con el padre Ernesto María Caro, en donde pues es un sacerdote, pero es un empresario, es un empresariazo que tiene 3 empresas bastante grandes, bastante respetables y que toda su vida ha estado emprendiendo. Pero una de las cosas que me decía es que
es que yo soy libre. Yo soy libre porque yo no saco un peso a la empresa para mi persona, porque Dios provee todo. O sea, Él es libre de hacer las cosas, de poder realmente ejecutar la voluntad de Dios. Entonces, lo número uno es la pobreza. Número dos, castidad. Castidad de vida sí tiene que ver con la concupiscencia, tiene que ver con el tema de la carne. Uno tiene que ser casto. Incluso en el matrimonio, uno tiene que ser casto. Claro, porque es una sola mujer y nadie más. Pero también tiene que ver con la pureza del corazón. Y no solamente en la parte sexual, sino también en tu pureza de intención. Es muy importante. Uno tiene que tener esa castidad, esa resistencia a la concupiscencia de alguna forma. También es una forma de libertad, pero es muy importante. Porque cada vez que haces algo, siempre tenemos una doble intención por ahí. Pero el empresario de fe, el consagrado, tiene que ser casto, tiene que ser puro, tiene que tratar de purificar esas intenciones y siempre estar pensando en el bien de los demás. Entonces tiene que ser casto, no en la satisfacción de mi carne, en la satisfacción de mis deseos, el placer mismo. Entonces tiene que ser casto también en ese tema. Y lo número 3, donde se muestra que eres un consagrado, es la obediencia. Que es difícil decir, ¿no? Porque pues ahora todo el mundo está en contra de eso. Y aparte, y de hecho estaba platicando con mi hija en el carro la última vez y estábamos hablando sobre justo la obediencia y cómo el ser empresario parecería que se pelea justamente con la obediencia. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos escuchado historias en donde dicen, yo soy empresario y yo soy mi propio jefe, yo soy dueño de mi agenda, ¿no? Yo soy dueño de mis decisiones, yo no puedo tener un jefe, por eso no soy un colaborador en una empresa, yo tengo que ser libre porque tengo que hacer lo que yo siento, lo que yo pienso y obedecerme a mí mismo, a mi naturaleza y a lo que mis sentimientos me están pidiendo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo así? Bueno, déjame decirte que el empresario de fe número 1 es un consagrado. Es un consagrado que debe obediencia. ¿A quién? Al Señor. ¿Qué es la obediencia? Es escuchar al Señor. De hecho, viene de un término latino que tiene que ver con audire, con escuchar. Y de ahí se deriva la palabra obediencia. Porque la obediencia es escuchar al Señor, verdaderamente escucharlo y luego ejecutar en consecuencia. Esa es la obediencia. Y entonces el empresario de fe, número 1, es un consagrado. Es pobreza, castidad y obediencia. Como todo, de cualquier forma, todo cristiano debería de ser así. Pero por alguna razón, el mundo te vende que si tú vas a ser empresario, ya no tienes que ser pobre, porque vas a ganar mucho más que si ganaras si fueras un colaborador. Tú ya vas a hacer lo que tú quieras con dinero y con poder. Entonces, pues no tienes que ser casto, no tienes que ser puro de intención, ni tampoco, era puro tampoco en el tema de la carne. Y olvídate de la obediencia porque tú vas a ser tu propio jefe. O sea, qué terrible, ¿no? Pero si es así, y tú no eres tu propio jefe cuando eres un empresario de fe. Muy bien, pues ese es el secreto número 1. Secreto número 2. El empresario de fe, aparte de ser un consagrado, el empresario de fe es un siervo con 5 talentos. Así le llamo, ¿no? Y justo también en la entrevista que estuvimos haciendo con el padre Ernesto Mariacaro, estábamos hablando justamente de eso. Hablando de que en sí un empresario tiene 5 talentos. O sea, por más, pues a lo mejor puedes decir es que a lo mejor yo no sirvo para esto y demás. Obviamente que todo el mundo tenemos pues lados flacos, por así decirlo. Entonces sí no hay el empresario perfecto, claro está. Y siempre tenemos pues algunas áreas de oportunidad que tenemos que formar en nuestras vidas a lo largo de toda nuestra carrera. Pero podremos decir que un empresario ayuda a generar algo de donde no había nada. Para eso se necesita 5 talentos. Es decir, eres una de las personas más talentosas que existen si eres un empresario. Así te lo digo tal cual. Porque hay muchas cosas que tienes, muchas dimensiones que no te das cuenta que tienes que manejar.
Pero ¿por qué te lo estoy diciendo? No es para motivarte, porque no soy un motivador en sí, ¿verdad? Como despierta el tigre que hay en ti y esas cosas, ¿no? No soy un motivador, pero sí es algo que tienes que estar consciente. Porque si estás consciente, como dice, creo que era el tío Ben, el del hombre araña, a un gran don, una gran responsabilidad. Entonces tienes una responsabilidad, tienes que entender que eres un siervo con 5 talentos. Y pues un siervo, bueno, debes de aspirar a crecer tu empresa. Muchas veces decimos, oye, pues mira, yo me voy a quedar chiquito porque de alguna forma, pues yo creo que estoy bien así, creo que de alguna forma puedo, pues a lo mejor incluso hasta salirme de la empresa. No sabes cuánta gente, cuántos empresarios de fe he escuchado justamente eso, ¿no? Su aspiración es poder salir de las empresas y ya no hacer nada, vivir de sus rentas y se acabó. Cuando realmente eres un siervo, bueno, por la obediencia que se une con el primero de eres un consagrado, pero es un siervo, estás al servicio de tu Señor. Tienes que entender eso. Y que te dio 5 talentos y que tienes que regresar otros 5. Es decir, sí tienes que tener una conciencia de la misión y la misión es crecer tu empresa, multiplicar esos talentos. Entonces es aparte de los 5 talentos, pero también eres un siervo. Y eso es algo que también el Señor me dijo en un sueño, en donde el Señor me decía, ¿sabes qué? A partir de ahora te voy a contratar a mi empresa. Tú vas a ser, uh, tú vas a ser un empleado mío que venda. Eh, Básicamente el sueño era que me estaban contratando a una empresa de materiales para la construcción, como el director comercial, alguien que venda. ¿Qué significa este sueño? Pues muy sencillo. Una es que te voy a eh, contratar una empresa que es el material para la construcción de cosas, ¿no? De construcciones, de lugares donde se va a hacer el reino de Dios, donde vas a extender y construir el reino de Dios. Entonces va a haber materiales para esa construcción. Y es lo que estamos haciendo con Empresarios de Fe, con este podcast, etcétera, dando los materiales para que otros puedan hacer sus edificaciones en el Señor, para que puedan extender el reino de Dios ellos mismos. ¿Y qué significa un gerente comercial? Es alguien que vende y las ventas en el ámbito espiritual es la bendición. Alguien que bendice a otros con lo que vende. Entonces, pues eres un empleado porque eres un siervo. Eres un empleado del Señor. Dios es el dueño. ¿Qué significa? Pues tenemos que actuar nosotros al ser cabezas de empresa como si nos hubiera, o más bien entendiendo que nos han contratado, que todo lo que tenemos es dado por el Señor. Porque ¿qué tienes tú que el Señor no te ha regalado? Como dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué tienes tú que el Señor no te haya regalado? Entonces, todo nos ha regalado el Señor, pero aquí nos ha contratado el Señor para hacer un trabajo. Entonces, tenemos que tener dependencia, pero también abandono, como lo tendría un colaborador en una empresa. Es decir, pues listo, yo trabajo nada más aquello, la parte prudente para trabajar, porque después tengo que atender a mi familia, apostolado y demás, y lo demás el Señor se va a encargar. Así es, porque es su compañía. Entonces Dios es el dueño, hay abandono y dependencia. Entonces vamos 2 ahorita. Una es, eres un consagrado. 2, eres un siervo con 5 talentos. Y lo número 3 que el Señor me ha dado también, con una conciencia muy clara, es, eres hijo también. Aparte de ser un consagrado, de ser un siervo con 5 talentos, eres un hijo. Y yo tuve un sueño en donde, pues ya después de todo este tema de me estoy metiendo en empresarios de fe, de hecho creo que ya habíamos sacado el nombre de empresarios de fe, y estábamos como explorando estos llamados, tuve un sueño en donde el Señor me decía, lo que necesitas tú es la mentalidad de hijo. Y pues yo lo que decía, bueno, ¿qué significa? ¿Verdad? Desperté y dije, ¿qué significa ser hijo? ¿No? Y me acuerdo cuando íbamos al negocio de mi papá. Mi papá puso una universidad, un pequeño colegio universitario, en donde
en donde yo me acuerdo haberme sentido pues muy libre. Muy libre. Yo llegaba, todos los empleados de mi papá, todos los colaboradores me querían mucho porque me habían visto desde muy chiquito. Y pues yo también me gustaba el lugar, ¿no? El lugar no era lujoso, ni grande, ni bonito, pero era un lugar en donde mi papá mandaba. Mi papá reinaba, por así decirlo, ¿no? Por decirlo de una forma romántica. O sea, reinaba, mandaba, él decía todo. Yo era su hijo, muy amado, muy querido. Entonces yo me sentía seguro, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa realmente ser hijo? Seguimos, de hecho, seguí preguntándole al Señor en el Santísimo y demás. Y luego hubo una oración en donde estamos participando en alianza y oraron por mí esta vez. El Señor, bueno, viene el Espíritu Santo, me da un descanso en el Espíritu y el Señor me empieza a hablar otra vez, como retomando qué significa el tema de hijo. Y entonces veo yo la crucifixión y entiendo qué significa ser hijo. Ser hijo, me lo sigue explicando, es buscar cómo bendecir, no buscar cómo sobrevivir. Y entonces me hablaba mucho sobre las ventas. Y por eso de ahí es el primer sueño de, oye, te voy a contratar como mi director comercial. Porque las ventas es buscar cómo bendecir, no cómo sobrevivir como empresa. ¿Ok? Y empezaba a cambiar muchas cosas dentro de mí. Y al ver la crucifixión, pues estaban matando a Jesús. Pero en el fondo no le estaban haciendo nada. Porque él era hijo. Era el hijo de Dios. Y lo estaban matando, pero para bendecir. Y de hecho, él todavía saca esa último, que es así como que la propina. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y está hablando de sus asesinos, de los que estaban matándole a él. Y él se estaba preocupando por esa gente que los estaban matando. Pero como te decía, en el fondo, no le estaban haciendo nada porque tenía mentalidad de hijo. Y el mentalidad de hijo no busca cómo sobrevivir. No buscó cómo salvarse de la cruz. Buscó cómo más bendecir. Y eso es lo que Dios quería que yo hiciera. Que yo cambiara mi mentalidad de muchísimos años de cómo sobrevivo. Cómo sobrevivo incluso al yo tener una empresa de 5 millones de dólares nuevamente, era cómo sobrevivo. Aunque fueran 5 millones de dólares, cómo sobrevivo a la humillación, cómo sobrevivo a la pobreza, cómo sobrevivo a la escasez, cómo sobrevivo a la falta de respeto de mis familiares, de mi esposa y de mis hijas, que no veían en mí a un triunfador, a un empresario que hubiese triunfado, que hubiera tenido autoridad, que hubiera tenido éxito, ¿no? Definido el éxito como ponerse una meta y cumplirla, ¿no? Yo no estaba dando un ejemplo de triunfo en la vida. Yo no les estaba enseñando a ganar en el mundo. Yo quería huir de eso, yo quería sobrevivir de eso. Yo no quería morir. Yo no quería morir a mi carne. Yo quería sobrevivir a esa muerte de la carne. Yo estaba siendo crucificado durante estos 20 años. Mi reputación, mi prestigio. Y como persona, porque como profesional solamente iba creciendo. Porque llegué a trabajar en 16 países. He trabajado con cientos de líderes en muchos lugares, en diferentes idiomas. Y hemos salido adelante como profesional. Mi fama iba creciendo cada vez. Y cuando llegó el 2020 creció de una manera increíble, exponencial. Porque tuvimos éxitos a nivel global. Estuvimos en empresas muy grandes y con unos exitazos tremendos, imposibles de imaginar. Pero personalmente yo estaba tratando de sobrevivir a todo lo que les acabo de decir. Y esa no es mentalidad de hijo. Y entonces cuando yo llegaba a vender, te vendía a poder sobrevivir, a poderte poner pan en la mesa. Y el Señor ha transformado, ha querido transformar esa parte. Eso es muy importante para el empresario de fe que cree que las ventas es una forma de sobrevivir, está equivocado. Porque las ventas son una forma de cómo bendecir.
Y al empresario de fe que le molesta que le vendan o que cree que los eventos en donde hay temas del Señor, como horas eucarísticas, misas y cosas por el estilo, de repente hay gente que se acerca para venderte y se molesta, estás muy equivocado, mi hermano. Es no entender esta vocación que el Señor nos ha dado hermosísima de ser empresarios de fe. Es no entender que la venta es una bendición. Y ahí tenemos que quitarnos ese paradigma, muy latinoamericano también, déjame decirte, muy latinoamericano, de que las ventas es una forma de sobrevivir, de que las ventas es vergonzoso, de que las ventas es malo, de que el dinero es malo. Déjame decirte que no. De las 33 parábolas que Jesús contó en los evangelios, 17 tienen que ver con el dinero. Es muy importante para nuestra vocación, es muy importante. Pero con todo lo que acabo de decir, con esa mentalidad de hijo. Entonces, básicamente eres un consagrado, eres un siervo con 5 talentos, eres un hijo. Y vamos continuando. Lo número 4. Aparte de ser un consagrado, eres un siervo de 5 talentos, con 5 talentos. Y de ser un hijo, también el empresario de fe, con una empresa consagrada, es también sacerdote. ¿Qué? Sí, y no digo ministerial, claro que no. Pero eres un sacerdote, porque eres el puente entre tu empresa y Dios. Entre esa organización, esa comunidad que Dios te dio, porque mi hermano, no la hiciste tú. No la creaste tú. El Señor te la ha dado. El Señor da y quita. Tienes que entender eso. Es parte de la mente de un empresario de fe. Entonces, esa empresa es esa comunidad que Dios te da. Pero tienes que ser sacerdote para ellos. No es ministerial, pero tienes que ser sacerdote para ellos. Tienes que amar lo que Dios ama. Y Dios ama las almas. Tienes que ser ese pastor para tu empresa. Oye, Mike, pero es que yo no sé nada de esto. Pues hay que saber, hay que formarse, porque eres sacerdote para tu empresa. Eres un pastor. Entonces tienes que tener un cuidado a tus colaboradores. Eres responsable de lo que en His Way of Work llaman EROI, E-R-O-I, que es rentabilidades eternas, podría traducirse, ¿no? Son las rentabilidades que realmente valen en tu negocio. Así es como eres sacerdote. Por eso es tan importante que entiendas tu identidad de llevar al Señor a esas almas o esas almas llevarlas al Señor. Que tengas un buen cuidado y no solamente siendo justo dentro de tu empresa, que eso es dado. Tienes que tener un cuidado activo de las almas, ser ese pastor para ese rebaño que Dios te ha dado. Esa es la parte de sacerdote, ¿no? Y lo número 4, vamos rápido, número 5, perdón. Lo número 5, bueno, después de ser un consagrado, eres un siervo con 5 talentos, eres un hijo, eres un sacerdote, también eres un profeta para ellos. Ah, caray, y aquí comenzamos con unos temas, ¿no? Porque como empresario de fe, pues sí, yo puedo ser a lo mejor un sacerdote, llevándoles a un cura que pueda confesarlos, rezando el ángelus, haciendo misas en la empresa, a lo mejor incluso poniendo una capilla y cosas por el estilo, ¿no? Pero eso de un profeta, ¿qué es eso, Mike? Bueno, pues eres responsable de comunicar a tu empresa el corazón del Padre. ¿Qué es eso? Muy bien. Básicamente, cuando tú estás generando una planeación estratégica para tu empresa, eres un profeta. Porque estás visionando, estás dando la visión que Dios ha querido que tu empresa ejecute. Esa planeación estratégica, esa es la profecía, esa es tu labor de profeta para tu empresa. Vamos a irnos para acá y no vamos a irnos por allá. Porque creo que es lo que Dios quiere, irnos hacia allá. Por eso es tan importante
que entiendas que un empresario de fe ya no hace planeación como lo hace el mundo. Y por eso creo yo que ha sido una de las cosas en las cuales Dios me ha llamado a hacer. El tema de empresarios de fe como empresa, nuestra, que sí se llama también la empresa, sí se llama el podcast también, pero la empresa nuestra se llama Empresarios de Fe, tiene que ver con la planeación estratégica, porque es una ayuda para ti para ser ese profeta y poder generar o poder comunicar el rumbo que Dios quiere para tu empresa. El rumbo que Dios siempre pensó y el rumbo que Dios va a bendecir. Por eso es tan importante esa parte de planeación estratégica. Por eso es tan importante que la planeación estratégica la hagan gente que entienda que es un empresario de fe. Por eso es tan importante que no se haga con criterios humanos. Por mejor que sea la empresa, por más profesional que sea la empresa, no es importante porque tú no quieres que crezca solamente por crecer. Quieres hacer la voluntad de Dios. Quieres realmente transmitir el corazón del Padre. Y eso no lo puede ser alguien en marcas, y perdón que lo diga, pero marcas en McKinsey, en KPMG, en Oracle, en Accenture, en Deloitte. No lo pueden hacer esas personas. Porque tienen que comunicar el corazón del Padre para esta compañía, para esta organización tuya, ¿no? Entonces, pues eres un profeta, eres la conexión con el Señor. Y por eso es tan importante preguntarle a Dios qué es lo que quiere de ti y de tu empresa, poder entenderlo y comunicarlo a todo tu equipo. Eso es importante, eso es lo que hace el profeta, ¿ok? Por más difícil que parezca la tarea, por más retador que parezca la tarea, tú eres ese profeta a partir de hoy que tienes este conocimiento. Y tienes que pedir al Señor, pues obviamente, su luz. Lo número 6, bueno, aparte, y déjame hacer una recapitulación, aparte de que eres un consagrado, eres un siervo con 5 talentos, eres un hijo, eres un sacerdote, eres un profeta, déjame decirte, y esta es una de las más importantes, eres un rey. Si te fijas, ya viste el patrón, eres sacerdote, profeta y rey. Sí, eres un rey también. Oye, ¿qué es eso? Bueno, en el Antiguo Testamento se habla de reyes y yo creo que un rey del Antiguo Testamento es lo más cercano a lo que es hoy un empresario. Sí, ciertamente la Biblia habla sobre comerciantes que compraban y vendían y demás, ¿no? Pero yo creo que un rey en sí tenía un territorio, tenía un pueblo a que atender, tenía un objetivo, tenía una conquista que generar y tenía autoridad que ejercer y ejecutar. Entonces, creo que se parece más a lo que hoy entendemos como un empresario de fe. Entonces, si quieres saber cuál es es decir, tener de alguna forma enseñanza bíblica sobre lo que es un empresario, tendrías que ver a los reyes y sobre todo tendrías que ver, por ejemplo, un David, el rey David, y ves todas las peripecias que hacía y esencialmente es un empresario que está fundando un reino y que lo está entregando al Señor. Con sus errores, con sus pecados, con sus dificultades, incluso con sus defectos y sus inclinaciones al mal, pero también escuchando al Señor, alabándolo, queriéndolo y tratando de seguir su voluntad, escuchando, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, creo yo que los reyes del Antiguo Testamento son los empresarios de hoy. ¿Qué hace un rey? Y eso es muy importante. Ejerce 2 cosas, poder y autoridad. Y no, mi hermano, no es lo mismo. De hecho, cuando el Señor Jesús manda a sus 72 discípulos y les dice, les ha dado todo poder y autoridad para expulsar demonios, curar enfermedades, etc. En la Biblia, en la traducción griega, lo expresan con 2 palabras distintas. No es lo mismo. Parecería, para el lector casual, parecería que están llamando el mismo concepto con 2 términos, ¿no? Simplemente para enriquecer el texto, pero no hay tal cosa en la Biblia en general.
no hay tal cosa como palabras florituras bonitas para adornar o para enriquecer los significados. Cada palabra tiene un objetivo y un propósito que tiene significados profundísimos, ni siquiera uno, sino profundísimos, en donde incluso el significado puede ser hasta personal, donde el Señor te está hablando de alguna forma. Entonces, eso es también como un paréntesis donde yo te invito a que si tú quieres tomar mejores decisiones como empresario, como rey, debes de leer y meditar la palabra del Señor. Te va a hacer tomar mejores decisiones, tener mejores juicios y tener la sabiduría, generar la sabiduría que necesitas para guiar a tu empresa a un mejor puerto. Las dos palabras de poder y autoridad son exousia y dínamos en griego, ¿no? Dínamos, como la dinamita, es el poder, ¿no? Y el poder para un rey es ese poder que Dios te da de extender el reino, crecer tu empresa. ¿Y cómo se traduce en crecer tu empresa? Es tomar más territorio dentro de tu industria. Ese es el poder. Y Dios te da poder a ti. Por eso eres rey. Y también te da autoridad. ¿Para qué es la autoridad? Para ejercer la justicia. En el Antiguo Testamento podemos ver reyes en donde pues no había un poder judicial, ¿verdad? Para de alguna forma gestionar todos los problemas y los delitos y traer justicia a la tierra. Era que tenían que ir con el rey para obtener esa justicia. Entonces tú también necesitas esa autoridad para, sobre todo, expulsar demonios. Eso es lo más importante, ¿no? Primero es ejercer autoridad que viene por medio de la obediencia. Y estaba, bueno, en algún momento de mi vida, hace como 12, 13 años, tuve ese tema donde empecé a orar por gente y veía cómo poder tener la autoridad necesaria para expulsar demonios, para limitar al demonio en su acción dentro de las almas y poder ayudar a una liberación. Y el Señor me revelaba que era justamente con la obediencia. Decían de Jesús, oye, miren, habla como quien tiene autoridad, no como los escribas o algo así, ¿verdad? Pero después dice Jesús, bueno, pues yo vengo a hacer las obras de mi Padre. O sea, todo lo que he visto a Él hacer, yo hago. Es decir, con la obediencia, entonces, y con la obediencia perfecta, tienes la autoridad perfecta. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y entonces, si hay algo que se esté oponiendo a la voluntad de Dios, entonces tú, mi hermano, vas a tener toda la autoridad para eliminar y retirar ese obstáculo que está en el camino de la voluntad de Dios. Para eso es tu autoridad. Por eso es muy importante que tengas esa conciencia de ser rey, porque tienes el poder para crecer el reino, para crecer tu empresa, para avanzar tu empresa, para tomar más territorio dentro de la industria, para ser un ganador, para hacer la competencia irrelevante y para convertirte en el referente de tu industria. Y debes de tener la autoridad venida de la obediencia para poder sacar y detener la acción del demonio en tu empresa y en tu gente. Tienes que competir y ganar, como habíamos dicho, pero Dios dará la victoria, ¿no? Tienes que tener tu ejército en orden de batalla, porque es una guerra. Si tú pierdes ventas y mercado, pierdes tu empresa y pierdes el reino conferido a ti. Por eso es muy importante que entiendas que al ser rey, tienes que entender que tienes que ganar. Tu empresa tiene que ganar en la industria, tiene que ser de los mejores, porque la única forma que tiene un empresario de fe, que es un rey, de ganar, es la excelencia. Es ser el mejor, es ganar, es hacer la competencia irrelevante. Es hacerte un referente de tu industria. ¿Hay otras formas de hacer esto? Sí, mintiendo, conflicto de intereses, robando.
sobornando. Pero esa, mi hermano, no es la vía del rey, del empresario de fe, del siervo de los 5 talentos. Nuestra única forma es con la excelencia, es siendo los mejores. Muy bien, pues esa es la parte de rey. Me podría extender muchísimo, porque esta parte de rey es muy, muy, muy extensa y muy rica. Pero es importante que continuemos más adelante porque nos falta todavía una, ¿no? Entonces, eres consagrado, eres un siervo con 5 talentos, eres un hijo, eres un sacerdote, eres profeta, eres rey. Y por último, la número 7, eres también un agente secreto. Yo me acuerdo también preguntándole al Señor sobre mi vocación. He tenido muchísimos sueños en torno a esto, en torno a mi vocación. Y uno de los sueños es que yo era el 007, ¿no? Era el agente 007. Es decir, era un agente secreto. Mi sueño ha estado un poco donde un poco raro, como todos los sueños, como todo lo que el Señor te da. Cuando lo analizas desde el punto de vista humano, pues claro que te va a parecer tremendamente raro. Y el sueño era que yo era un agente secreto que ejecutaba misiones, que nadie sabía quién era, que yo podía actuar simulando ser una persona o ser otra persona, y que yo podía también aniquilar al enemigo sin que se diera cuenta. Estaba armado, siempre una pistola negra, así como tipo James Bond, el 007. Que por cierto también el Señor me llamaba Santiago, o sea, James. Entonces era como ese James Bond en donde ejecutaba esas misiones peligrosas, misiones que era importante guardar como ser encubierto. Bueno, déjame decirte que tú eres eso. Y yo entendí eso también, ¿no? Básicamente, pues soy, como decíamos, el número 1, que es ser un consagrado. Soy un consagrado, pero no llevo un clergyman como los sacerdotes, ¿no? Pero soy un alma consagrada en medio del mundo. Pero mi consagración es privada. Y yo diría que mi consagración es secreta. Nadie se da cuenta cuando yo entro a algún lugar. Pero de alguna forma estoy ejecutando las órdenes de Dios para ejecutar misiones, para hacer avanzar el reino, y de una forma nuevamente secreta. Recabo información, vierto información, hago labores de inteligencia, cumplo misiones peligrosas y encubiertas. Y al final, pues me hago, como dice Pablo, todo a todos para ganar a todos, ¿no? De alguna forma encubierta nuevamente, de alguna forma también secreta. Déjame decirte que el empresario de fe es eso, porque va a la industria y nadie sabe que eres un empresario de fe. Nadie sabe realmente tus fines, tus objetivos, y no tienes que explicarlos a nadie. Si tú fueras un sacerdote ministerial, es decir, con clergyman y toda la cosa, eres públicamente consagrado. Pero no lo eres. Aunque eres consagrado, eres secretamente consagrado. Suena raro, ¿no? Pero sí, eres como confidencialmente consagrado. A lo mejor ese sería el término, ¿no? Pero sí lo eres. Tienes que tener conciencia de la misión. Tienes que saber que esto es una guerra. Esto es una batalla continua contra las fuerzas del mal. Y de verdad, no estoy hablando mentiras. De hecho, el que crea hoy que estoy exagerando, el que crea hoy que estoy de alguna forma como metido en una nube, con una fantasía, un pensamiento mágico, como me han dicho tantas veces, no sabe lo que es ser empresario de fe. No sabe lo que es la vida del reino, la vida del Señor, la vida de seguir la voluntad de Dios. Esto es una guerra, es una batalla, es continua. Tú estás en el frente de batalla. Es más, estás behind enemy lines, ¿no? Estás detrás de las líneas de enemigo. Tú ya estás en territorio del maligno, que es este mundo. Porque el rey o el señor de este mundo es el demonio. Tú ya estás ahí. You are behind enemy lines. Y estás ejecutando una misión. Y es hacer avanzar el reino de los cielos. Pero al hacer avanzar el reino de los cielos, estás también deteniendo la acción del mal, la acción del mal en este mundo. Estás deteniendo, acotando, expulsando y destruyendo
la acción del reino de las tinieblas en este mundo. Estás trayendo luz a donde hay oscuridad, pero lo haces de manera encubierta. Sí, mi hermano, eres un agente secreto. Eres el 007 de los empresarios. Cuando otros empresarios están siguiendo las motivaciones lógicas de dinero, poder, influencia, incluso para hacer cosas buenas. Tú estás siguiendo las motivaciones de la obediencia, las órdenes de tu Señor, siendo un siervo fiel a lo que el Señor está esperando de ti. Entonces, bueno, pues eres un agente secreto también. Eres un consagrado, eres un siervo con 5 talentos, eres hijo, eres sacerdote, eres profeta, eres rey y eres, como habíamos dicho, un agente secreto. Eres en sí un empresario de fe. Eso es lo que significa un empresario de fe. Puede haber muchas otras cosas más. Podemos a lo mejor estar de alguna forma profundizando en todas ellas y lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir haciendo en este podcast conforme vayamos avanzando, pero quise hacer como una recopilación de lo que he aprendido en estos 20 años. Si esto de alguna forma te ayuda a ti a entender cuál es tu vocación, esta hermosísima vocación, esta necesarísima vocación, y como nos decía el padre Ernesto María Caro en el episodio número 1 de este podcast de Empresarios de Fe, que nos decía que si los empresarios de fe entendieran su vocación y la cumplieran, este país cambiaría. Y luego decía, ¿qué digo este país? Este mundo cambiaría. Los empresarios, si nosotros viviéramos nuestra vocación, la conociéramos y la viviéramos a fondo, encenderíamos fuego en este mundo. Sería fuego en este mundo. Sería un ejército en orden de batalla que no podría ser detenido. Si los empresarios de fe entendiésemos lo que somos, aceptáramos lo que somos, amáramos lo que somos, y fuéramos a la batalla de esa forma, consciente, con fuego en el corazón, prenderíamos fuego en este mundo. Este mundo ardería. Habría vocaciones, otras vocaciones a la vida consagrada. Habría otros empresarios. Habría colaboradores también llenos de este amor de Dios. Las industrias se limpiarían. No habría cabida para el mal. Por eso es tan importante nuestra labor en Empresarios de Fe. Y no solamente como empresa de consultoría estratégica, sino nuestra labor como promotores de esta hermosísima vocación, de esta valiosísima vocación y de esta poco conocida, casi secreta vocación. Este mundo nos ha llenado de basura. Este mundo nos ha mentido, querido empresario de fe. Y tienes que entenderlo. Tienes que entender que este mundo te ha mentido y te ha dicho que ser empresario es perseguir tus sueños, perseguir la fama, perseguir la fortuna, perseguir el dinero, perseguir el poder, perseguir el placer, perseguir el bienestar. Hacer de este mundo un paraíso. Y esa es la gran obra del maligno. Ese es el reino de las tinieblas, que ha trabajado en nuestra mente toda nuestra vida. En nuestra alma, como dice en la carta a los tesalonicenses, en nuestra alma, la mente, la voluntad y las emociones, desde que antes de nacer, desde que estamos en el seno materno, el demonio está trabajando en nuestra mente, nuestras emociones
y nuestra voluntad. Y a ti, que tienes esta vocación de empresario de fe, ha estado 10, 20, 30, 40, 50 años el demonio trabajando en ti, diciéndote lo que no es ser empresario de fe. No es solamente llevar a Dios a tu empresa. Ya viste que no es tanto la circunstancia externa de tu empresa, como más es el corazón del director general y fundador de la empresa. Esos seres, ¿verdad? Ser consagrado, ser siervo de 5 talentos, ser hijo, ser sacerdote, ser profeta, ser rey y ser agente de cambio secreto. Ahí es donde se vive esta vocación. Y si tú la vives, vas a transformar tu país, vas a transformar a tus colaboradores, a tu empresa, vas a transformar a tu familia. Vas a darle gloria a Dios. Y vas a ser tremenda, profundamente feliz. Ánimo, querido empresario. Quiero dejarte con estas palabras del padre Ernesto María Caro. Si vives tu vocación, vas a transformar todo alrededor de ti. Si vives tu vocación, vas a transformar a México, vas a transformar a tu país, cualquiera que este sea. Vas a transformar este mundo. Ánimo, nos vemos próxima semana. Déjame saber lo que piensas. Escríbeme un mensajito por ahí. También en Spotify puedes escribir ya mensajitos. Danos 5 estrellas también. Si estás en YouTube, por favor, ponle like ahí. Pica la campanita también para que te estén llegando las notificaciones de todo lo que estamos subiendo. Y escríbeme un comentario. Quiero saber lo que opinas. Quiero saber lo que opina este empresario de fe, lo que opina también todos nuestros escuchas con este material. Dios te bendiga. Estoy pidiendo por ti. Pide por favor por nosotros. Nuevamente, muy felices también con este inicio de esta plataforma que va a ser pues esa cuna de otros evangelizadores digitales. Te pido también que pidas por eso, por este estudio de grabación Grijalva, que bueno, hoy comenzamos a utilizar. Te pido que pidas por mí. Yo también voy a estar pidiendo por ti. ¡Ánimo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.